Ya pasaron varios años del mandato de López Obrador, le queda un año aproximadamente, o un año y todo de mandato. ¿Qué expectativa tienen para la sucesión presidencial? Creo que la principal gran aportación de López Obrador la podríamos ver en tres sentidos y eso nos explicará el tema de la sucesión en el corto plazo. Y es, primero, el que haya generado todo un proceso que hace que la política del Estado, a diferencia de administraciones anteriores, ahora se centra en el pueblo. Es un enfoque centrado en la sociedad, pero en la sociedad más vulnerable, en la sociedad de abajo. Hace que el dinero, que el presupuesto público toque a los de abajo, toque a los sectores más vulnerables entre los de abajo, y eso obviamente se traduce en la politización de los de abajo, porque además, segundo punto, lo está acompañando con un proceso interactivo muy importante de comunicación, algo que aquí en México la derecha ha tratado de descalificar por todos los medios, que es el tema de la mañanera, en donde López Obrador no solamente informa de los avances de las políticas públicas que se implementan con su administración, con su llegada, no solamente lo dedica para combatir las fake news, ¿no?, de la prensa corporativa, pero lo más importante, López Obrador es un formador, entonces comparte también la historia y como sabe el gran alcance que tiene en términos mediáticos, va aprovechando para explicar conceptos de administración pública, conceptos de ciencia política, conceptos de filosofía y explica periodos importantes de la historia que le pueden dar a entender a la gente lo que nos ocurre cíclicamente en nuestros días. Y en tercer lugar, me parece que también ha sido muy importante el que cambia el paradigma de, por lo menos a nivel México, de aquellos gobernantes que vivían solos, aislados en su palacio, lejos de la gente, que para poderlos abordar habría primero que lidiar con 300 miembros del Estado Mayor Presidencial que hacían prácticamente imposible acercarse a ya no digamos un presidente, a un funcionario de medio pelo, le decimos acá, y ahora es el mismo presidente el que de pronto sale a caminar con su esposa en la calle, anda en aviones comerciales, los mismos secretarios, los ministros de su gabinete, los puede uno ver en bicicleta, se los puede encontrar caminando en las calles, y eso, por supuesto, que se ha traducido en unos resultados electorales tremendos. Nada más para que se den una idea, México tiene 32 estados, en otros países a los estados se les conoce como provincias o se les conoce como regiones. Bueno, en México son estados, como en Estados Unidos. Tenemos 32 estados de la República. Cuando López Obrador se propuso ser candidato, nada más había prácticamente la Ciudad de México que simpatizaba con el proyecto de López Obrador. Cuando gana la elección en 2018, también se ganan 5 gubernaturas. Para el año 2021 hubo elecciones intermedias y esas 5 gubernaturas se tradujeron en 22 gubernaturas de 32. Es decir, por más que dicen que López Obrador es poco hábil, por más que digan que López Obrador no habla rápido, no sabe inglés, porque son las tonterías que utilizan para descalificarlo, y por más que digan que es un ignorante, porque de ignorante nunca lo bajan, a pesar de que se avienta unas cátedras impresionantes de historia desde el siglo XVIII desde la época de la colonia hasta la fecha, pues parece ser que ese modelo de no hablar rápido, de hablar poco pero profundo, de formar, de combatir las noticias y de ir también traduciéndolo en cuestiones materiales, ha generado que la gente esté fascinada con su gobierno. Y las elecciones, ahí con número cuantitativo, ahí lo podemos observar. Precisamente eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuáles son los números, tanto de aprobación, desaprobación, cuáles son las encuestas electorales actualmente, aunque falta mucho tiempo? López Obrador ganó con el 53% de los votos en 2018. Hoy en día las encuestadoras, las casas encuestadoras más serias lo andan ubicando en un promedio de un 70-71%. Entonces, no solamente no se ha desgastado su imagen, sino que por el contrario ha aumentado. Y luego es curioso porque sabemos que existen las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas. Pero luego la oposición, que se ha caricaturizado en México, se ha infantilizado bastante, y porque siguen además defendiendo cuestiones de privilegios, dicen, o sea, pagan encuestas y generalmente son medios asociados
a intereses tradicionales en México que le dan 42% de aprobación. Y uno se pregunta, entonces, ¿por qué si, de acuerdo a esos medios de comunicación que trabajan con la oposición, si López Obrador tiene tan bajos números, ¿por qué en las gubernaturas ha arrasado prácticamente el partido del presidente? Incluso en aquellos estados de la República Mexicana, en donde nunca había perdido, por ejemplo, el Partido de la Revolución Institucional, el PRI, que es el paradigma de partido corrupto en América Latina. Bueno, finalmente damos cuenta que las encuestas pierden seriedad porque al momento de contrastar se estampan contra la realidad. Y respondiendo al comentario de ambos, ¿cuáles son las perspectivas del corto plazo de la sucesión? Que en realidad el verdadero opositor al proyecto del presidente va a salir de sus propias filas, porque quien gane la candidatura presidencial dentro del partido Morena, que es el partido que fundó el presidente hace como 10 años, es el que va a ganar, pero de lejos, la elección presidencial. Y dentro de estos se barajan por lo menos 3 que son muy fuertes. Hay 2 más ahí, más pequeñitos que se quieren subir al tren, pero hay 3 que tienen serias posibilidades. Una es Claudia Sheinbaum, la jefa de la Ciudad de México, que sería el equivalente a gobernadora. Adán Augusto, quien fuera gobernador también del estado de Tabasco, de donde es originario el presidente López Obrador, que ahora es el secretario de Gobernación, o en otros lugares esta figura la ocupa el ministro del Interior. Y sería también Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, ministro de Relaciones Exteriores, que anteriormente también fuera gobernador de la Ciudad de México. Entonces, él ya fue sucesor después de López Obrador, entonces él está manejando la bandera de que como yo ya lo sucedí y ya la gente puede probar que le di continuidad a los proyectos que revolucionaron la Ciudad de México y la forma de hacer política en la Ciudad de México, que le cambiaron la imagen a la Ciudad de México, dice, pues eso vamos a hacer también con el país. Pero la gente de adentro ve al canciller, lo ve más vinculado, por ejemplo, en el plano interno, en el plano doméstico, a la oposición mexicana, al PAN, al PRI, a las élites empresariales, pues prácticamente a los medios corporativos que se dedican a atacar todos los días al presidente. A Marcelo Ebrard todos lo reciben con las puertas abiertas. Me parece que a Marcelo cada vez se le empieza a ver como el que si hay ruptura va a encabezar una candidatura de oposición. Entonces, cualquiera de ellos, Claudia o este señor de Tabasco, Adán Augusto, el ministro del Interior, o Ebrard, pudiera ser, pero Ebrard tiene, digamos, ya esos negativos en su contra.